El tema de este estudio es la doctrina de la Trinidad, una doctrina muy importante en las Escrituras. Permítanme señalar simplemente que esta doctrina de verdad se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a examinar algunas escrituras que nos enseñan, sin lugar a dudas, que la Trinidad es una doctrina basada en la Biblia. Esta doctrina explica muchas de las cosas que vemos en las Escrituras. Pero antes de abrir la palabra de Dios y comenzar a examinar el texto bíblico que demuestra que la Trinidad es verdadera, antes de que hagamos eso, quisiera advertirles algo a los que rechazan la divinidad del Mesías. Es necesario aprender que hay una estrecha relación entre la divinidad del Mesías, entre el hecho de que Él es Dios, y la doctrina de la Trinidad. En realidad, la Trinidad es lo que explica la divinidad del Mesías. Y es así que podemos afirmar que hay un solo Dios al decir también que creemos en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas. Y cuando digo personas, me refiero al hecho de que Dios tiene una personalidad. Dios Padre tiene una, Dios Hijo tiene otra y Dios Espíritu Santo tiene otra. No son lo mismo, son uno, pero hay tres personalidades distintas dentro de lo que los teólogos llaman la deidad. Ahora, esto puede sonar confuso para algunos, pero cuando examinemos las Escrituras, veremos por qué la doctrina de la Trinidad es necesaria. Y hago hincapié en la importancia de esto, porque si la rechazas, entonces tus pecados no han sido perdonados. Todavía estás perdido y muerto espiritualmente en transgresiones, iniquidad y pecado. Y no debes tener la expectativa de ser bienvenido al reino de Dios, ya que no lo serás. ¿Por qué? Porque si rechazas la divinidad del Mesías, la Trinidad, entonces no has aceptado al Mesías bíblico. Has rechazado su identidad verdadera. No lo has recibido como debes hacerlo. Es algo similar a lo que pasa en el Islam. En el Corán hay alguien llamado Jesús, pero no es el Jesús bíblico. No está en consonancia con lo que la Biblia, la verdad de Dios, nos dice, con lo que la Biblia nos enseña sobre Él. Y debido a eso, no creen en el Mesías bíblico. Y aquel que rechaza la divinidad del Mesías no ha aceptado a Yeshua, es decir, a Jesús de Nazaret, según quien Él es realmente. Antes de comenzar a examinar estos textos bíblicos que, de hecho, prueban que la doctrina de la Trinidad es correcta, quiero que hagamos algo. Toma tu Biblia y busca Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y empezaremos con el verso 2. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Escuchemos con mucha atención estas palabras. Y por cierto, leeré desde el Textus Receptus, que está todo en griego. Voy a traducir desde el griego para que podamos entender. Y sepan algo, el Textus Receptus es el mejor manuscrito en griego que se ha compilado para formar el Nuevo Testamento. Traduciré de una manera muy literal. Leamos el verso 2. En esto, conozcan el Espíritu de Dios. La frase conocer al Espíritu de Dios significa experimentarlo. Él habita dentro de ti. Tienes una relación con Él. Es muy similar al concepto de cuando un hombre conoce a su esposa. Él tiene la experiencia de estar con ella. Dice, en esto, conozcan el Espíritu de Dios. Y luego dice, todo espíritu que confiesa que el Mesías Yeshua, Jesucristo, en carne ha venido, procede de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Dice todo espíritu, es decir,
toda persona. Y nos dice desde el principio, no crean a todo espíritu. Si es un espíritu que procede de Dios, ese espíritu afirmará que en carne el Mesías ha venido. ¿Y por qué es tan importante que Él haya venido en carne? Debemos entender el contexto y lo que se está diciendo aquí. Todos creen que Yeshua, Meinsrat, Jesús de Nazaret, vino en forma corporal a este mundo. Nació, tenía carne y sangre. Entonces, ¿por qué se habla de la necesidad de creer que ha venido en carne? Bueno, se está hablando de otra doctrina que también está relacionada con la Trinidad y está relacionada con la divinidad del Mesías. Se trata de la doctrina de la encarnación, según la cual Dios, que es eterno, ha visitado a su pueblo en carne. Y el hecho de que Dios se hizo carne humana, lo llamamos encarnación. Él ha visitado a la humanidad en forma corporal. Y todo espíritu que confiesa que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido en carne, ese procede de Dios. Pero fíjense en algo más. Pasemos ahora al verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo en carne ha venido, no procede de Dios. Así que todo espíritu que procede de Dios confiesa la encarnación, que el Mesías ha venido en carne, es decir, que Dios ha visitado a su pueblo en la persona del Mesías Yeshua. Y noten algo más. ¿Y este? ¿Qué este? Bueno, está en género neutro. Eso significa que estamos hablando del Espíritu. Y estamos hablando específicamente del Espíritu del Anticristo. Dice aquí, este es el Espíritu del Anticristo, del cual han oído que es traído. Y en muchas Biblias lo traducen como el Espíritu del Anticristo que viene, pero no dice eso literalmente. La frase está en voz pasiva, que significa que algo lo hace venir. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que el espíritu del anticristo está sujeto a la voluntad de Dios. Dios no dejará que el espíritu del anticristo o el mismo anticristo se manifieste antes del tiempo permitido por Dios, antes de que Dios permita que esto ocurra. Y luego dice, y ahora el espíritu es traído al mundo e incluso ya está aquí en el mundo, en este momento, y eso fue hace casi 2000 años. Entonces, ¿qué sabemos? El espíritu del anticristo niega la encarnación, que el Mesías ha venido en carne, la encarnación de Dios tomando forma humana. Así que cualquiera que niegue la encarnación, es decir, la divinidad del Mesías, el que niegue la Trinidad no procede del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está en esa persona. ¿Qué espíritu está en esa persona? El espíritu del anticristo. Y permítanme decirles que a medida que nos acerquemos a los últimos días, veremos que cada vez más personas negarán la Trinidad, negarán la divinidad del Mesías.